Les voy a pedir que busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Bien, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos 12 y 13, dice así la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia una vez más para rogarte, Señor, que en este momento, que sea un momento, Señor, dirigido por tu Espíritu Santo, en el cual cada uno de nosotros meditaremos en tu palabra y que esta, Señor, traiga verdadera alimento espiritual a nuestro corazón, que traiga fortaleza y dirección para nuestra vida, Señor. Padre bendito, nos disponemos en tu presencia para que seas tú quien dirija, Señor, todo esto, para beneficio de tu pueblo y de cada uno de nosotros, porque te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hemos estado hablando del capítulo 1 del Evangelio de Juan, y principalmente la clase anterior vimos que la promesa de un Salvador fue hecha al pueblo de Israel. Así, ¿no es cierto?, nos lo muestra la palabra del Señor. Esta promesa hecha desde muy temprano de un Salvador, de un Mesías, fue hecha exclusivamente al pueblo de Israel. Pero sin duda Dios tenía un plan y tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo. Para Dios no hay nada, ¿no es cierto?, que se escape de su poder y de su conocimiento. Y antes de comenzar, quiero compartir con ustedes las palabras de un hombre considerado muy sabio en el mundo. Me refiero al científico que hace pocos años, ¿no es cierto?, falleció, Stephen Hawking, quien concluyó lo siguiente con respecto a la fe. Él dijo: la explicación más simple es que Dios no existe. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Creo que creer en la vida después de la muerte es solo un deseo. Cuando morimos, simplemente nos convertimos en polvo. Estas fueron una de las últimas palabras de Stephen Hawking antes de morir, ¿verdad? Una de sus conclusiones con respecto al Creador, a la fe, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el Señor. Incrédulo hasta el fin. Nunca aceptó la existencia de un ser supremo ni inteligencia detrás de todo lo creado. Es paradójico, ¿verdad? Un hombre que se maravilló de la perfección del universo y de la vida, sin embargo nunca fue capaz de ver con sus propios ojos ni con su inteligencia tan elevada al creador detrás de todo eso. Nunca fue capaz de hacerlo. Porque Dios se reveló a los humildes, a los simples y a los sencillos, para avergonzar lo fuerte, lo sabio y lo poderoso de este mundo. Y esa es una prueba, ¿no es cierto?, de que este hombre nunca, por sus propios méritos, haya podido encontrar una respuesta a sus grandes interrogantes, y que Dios nos revelara todas estas cosas a nosotros, que somos tan comunes y tan corrientes, y que éramos tan distantes y tan contrarios, ¿no es cierto?, al pueblo y a la soberanía de Dios, a nosotros. El Señor nos ha revelado estas cosas ocultas desde los siglos a los hombres.
Por lo tanto, es un privilegio, ¿no es cierto?, para todos nosotros el creer y aceptar que hay un creador y que nada está allí por el azar y que nada se creó o surgió de la nada simplemente, y que la vida no surge espontáneamente de nada. Eso no es posible, ¿verdad? Gracias damos al Señor en que Él nos tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. Si así no hubiera sido, simplemente nosotros en nuestros pecados estaríamos muertos y en las tinieblas en las cuales vivíamos habríamos seguido, permanecido y habernos ido a la perdición eterna sin tener la posibilidad de conocer la verdad de Dios y de conocer, ¿verdad?, todo lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra solamente por la fe en Cristo. Entonces, esta promesa de un Mesías y de un Salvador que era necesario para una humanidad que había caído, ¿no es cierto?, en pecado desde sus inicios, había sido hecha a un pueblo y el propósito dado a conocer también a un pueblo. Dios así lo había determinado simplemente. Y para esto, Dios cegó a su propio pueblo para que todos los gentiles, incluidos nosotros, pudiésemos tener acceso a esta salvación y a este Salvador y a este Mesías, ¿verdad?, esperado por el pueblo de Israel. Esta profecía nosotros la podemos encontrar en Isaías capítulo 65, versículos 1 y 2. Donde dice: fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Ahí estamos considerados todos nosotros quienes no somos parte de la genealogía judía ni israelita. Y luego dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y ese fue el motivo, y Dios así lo tenía estipulado, que ocurriera, que Israel fuera cegado en parte para que la plenitud, como dice el apóstol Pablo, de los gentiles, pudiera tener acceso a la salvación. O sea, no somos mejores que ellos, también es lo que trata el apóstol, la palabra del Señor, porque muchos, siendo aún creyentes, ¿verdad?, se consideran mejores que otros. Bueno, la palabra de Dios nos deja absolutamente claro que nosotros, que siendo hijos de Dios hoy día, habiendo recibido el perdón de nuestros pecados, no somos mejores que los judíos. Los judíos han sido perseguidos durante toda la historia, han sido odiados, han sido echados de su propia tierra, no una, sino en varias oportunidades. Y aún siguen siendo el pueblo, uno de los pueblos más odiados de la humanidad. Y uno de los obstáculos, ¿no es cierto?, también que ven muchas naciones para la paz definitiva en el Medio Oriente. Pero Dios ha establecido que de esta forma sucediera. ¿Para qué? Solamente por la misericordia del Señor y para manifestar su gracia y bondad para con toda la humanidad. Y por eso que Juan también en su evangelio dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios no solo alcanzó para un pueblo, para su pueblo, sino que el amor de Dios alcanzaba para toda la humanidad. Por eso dice y lo expresa de esa forma, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo, que este Mesías esperado por el pueblo de Israel era en realidad un Salvador que vendría, ¿no es cierto?, a hacerse cargo de los pecados de muchos, no solamente de un pueblo, sino que de muchos. Y por eso cuando dice más a todos los que le recibieron, ¿verdad? Esta expresión toma en realidad un carácter universal. Y ese es el carácter de la iglesia de nuestros tiempos y la iglesia de todos los tiempos, esa iglesia universal compuesta de todos los salvados, de los creyentes, de todas naciones, lenguas
y de todo tiempo, ¿verdad? Aquellos de nuestros hermanos que han partido a la presencia del Señor también forman parte de esta iglesia universal, invisible. Como les decía el jueves, cuando nos referimos a esto no nos referimos a un templo de concreto o de ladrillo, sino que nos referimos, ¿no es cierto?, a esa congregación de los santos y de los salvados. Esa es la iglesia universal, presente, ¿verdad?, activa en este tiempo, quienes vivimos y quienes servimos al Señor de todo nuestro corazón. Y nosotros estamos incluidos aquí, más a todos los que le recibieron. Ahí estamos nosotros, porque nosotros le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Él es nuestro Mesías, es nuestro Salvador, porque Mesías es un Salvador. Por lo tanto, Cristo es nuestro Mesías, Cristo es quien expió nuestros pecados para que nosotros pudiésemos tener acceso al Creador y a Dios sin obstáculo alguno. Ya no era solo un pueblo que tenía los privilegios de Dios. No olvidemos que en la antigüedad solo Israel tenía el privilegio de ser llamado el pueblo de Dios. Todos los demás pueblos eran pueblos paganos y Dios solo se reveló a este pueblo, al pueblo de Israel. Por lo tanto, ahora, ¿no es cierto?, todos, hombre y toda mujer que acepta a este Salvador como su propio Salvador, ¿verdad?, pasa a tener los privilegios de Dios, independiente del origen que pueda tener cada uno de ellos. Esto era el plan de Dios desde los siglos, desde siempre. Así también lo expresa la palabra del Señor. Solo la fe en Cristo, manifestada en un arrepentimiento genuino y verdadero por nuestros pecados, puede acercarnos a Dios para obtener el verdadero perdón. Solo ello nos otorga el privilegio de ser llamados hijos de Dios, como lo dijese Juan en la primera epístola, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, ¿verdad? No debemos extrañarnos que el mundo nos aborrezca. No debemos extrañarnos, ¿no es cierto?, cuando las puertas se nos cierren por causa del Señor. O no debemos extrañarnos también cuando seamos incomprendidos por parte de nuestros propios seres queridos, que no pueden entender la obra de Dios realizada en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién puede entenderlo si no solamente nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que Jesús es el Señor, de lo que Dios verdaderamente ha hecho en nuestra vida. Aunque mostremos, ¿verdad?, testimonios evidentes de ello con nuestros hechos, sin embargo, el testimonio más grande que podemos tener cada uno de nosotros es aquel que solamente el Espíritu Santo puede darnos en nuestro espíritu, en lo más profundo de nuestro ser y nuestra conciencia, y que nos enseña y que nos confirma en nuestra mente que verdaderamente somos hijos de Dios porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo y entendemos y creemos de todo nuestro corazón que nuestros pecados han sido perdonados. Y gracias a esto es que podemos creer en realidad que Dios no es solo el creador y el autor de la vida, sino además nuestro Padre Celestial. Porque aquí así quiere que nosotros le llamemos. No solo que le llamemos Dios, sino que le llamemos Padre, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios para con todos aquellos que adopta como hijos suyos. El versículo 13, que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios, nos quiere decir, ¿no es cierto?, que Dios revela por medio de Juan que en realidad nuestra vida no es una casualidad. No estamos en este mundo solamente por casualidad o porque simplemente nacimos, nada más, y moriremos y partiremos de esta tierra sin tener la menor esperanza de volver a vivir o de que volvamos, ¿no es cierto?, a la vida de alguna forma. Dios nos muestra a través de su palabra y muy claro que Él, solamente Él, es el autor de la vida y con mayor razón, Él ha planeado y planificado con toda minuciosidad
la vida de cada uno de sus hijos. Solo Dios nos ha dado la existencia. Eso nosotros lo creemos de lo más profundo de nuestro corazón. La vida entonces no es producto del azar y por lo tanto el ser humano debiera buscar su origen en el Creador. Fuera de esto jamás podrá encontrar verdades, ni siquiera mitad de verdades, porque solo Dios tiene la verdad absoluta y verdadera. Él y nadie más que Él ha trazado nuestra vida y destino eterno, mucho antes que existiéramos, desde antes en realidad de la creación del mundo. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, antes que hiciésemos bien o que hiciésemos mal. ¿Qué habíamos hecho nosotros para recibir la salvación? ¿Verdad? Nada, simplemente nada. Por lo tanto, desde un comienzo podemos entender que la salvación jamás ha sido por las obras, jamás ha sido por lo bueno o lo malo que el ser humano pueda hacer, sino que Dios ha elegido un grupo de hombres y mujeres para hacerlos parte de su pueblo, hijos suyos, para compartir una eternidad junto a Él, y para que fuesen santos, y para que fuesen sin mancha delante de Él en amor. Sin duda somos pecadores, y eso lo entendemos, y eso también nos damos cuenta cuando cada uno de nosotros cometemos algún pecado ante el Señor. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos sucios, ¿verdad? ¿Cuán sucios nos sentimos cuando pecamos contra el Señor? Y pensamos y decimos tal vez que no somos dignos de ser hechos hijos del Señor cuando le ofendemos, o cuando manchamos nuestras vestiduras con el pecado, ¿verdad?, de este mundo, con los placeres del mundo, o con aquellas cosas del diablo, ¿cierto?, que nos sugiere al oído y que nosotros débilmente caemos y sucumbimos muchas veces ante sus tentaciones. Nos sentimos inmundos, manchados, indignos, sin ser capaces siquiera de levantar la mirada. Nos sentimos cual Adán allá en el huerto después de haber pecado. Cuando Dios llamó a Adán, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, ¿qué dijo? Tuve miedo, me escondí, oculté mi rostro de ti, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos de Dios a veces nos sentimos de esa forma cuando pecamos contra el Señor? Pero, sin embargo, el apóstol Pablo dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Y eso es lo que somos hoy día, a pesar de todo esto, de todo lo inmundo, de todo lo sucio que podamos vivir y manchar nuestra vida todos los días, ¿no es cierto?, con distintos pecados. Sin embargo, Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es que nos ve como santos. Así lo dice la palabra del Señor, llamándonos santos y diciendo: temed a Jehová vosotros sus santos, porque ninguna falta, ¿verdad?, tienen los que aman su nombre. Así se expresa la palabra del Señor y Dios mismo acerca de cada uno de nosotros. Somos santos ante Dios, y no por los méritos, insisto en esto, ¿verdad?, aunque a veces no podemos levantar nuestro rostro de vergüenza, pero Dios nos ve como sus santos, porque Él y solo Él ha regenerado nuestro espíritu y nuestra vida completa y nos ha hecho nuevas criaturas. Dios mira, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros y no ve al viejo hombre, no ve a la vieja mujer, ve a ese hombre y a esa mujer revestido en Cristo, aquel que ha limpiado toda su mente, ¿no es cierto?, y ha llenado su mente de Cristo también. Y nos ve sin mancha, por lo demás, delante de Él en amor. Porque así Dios nos ve a nosotros, sin mancha, ¿no es cierto? A veces imperfectamente, voy a ilustrar esto de manera muy imperfecta, pero a veces los padres, ¿cuánto nos cuesta ver los errores de nuestros hijos? ¿Verdad? A veces nos cegamos y no queremos ver los errores de nuestros hijos y tapamos los errores de nuestros hijos porque los amamos. Pero eso no es la misma justicia de Dios. Es simplemente el amor imperfecto que actúa en el corazón humano. Y tapamos porque no queremos sufrir y tapamos los errores de nuestros hijos. Pero Dios no tapa nuestros errores, ¿verdad? Dios los ve. Pero Dios sabe, y nosotros también lo sabemos porque Dios nos lo ha enseñado así, que Dios no solo ha tapado, sino que
ha pagado, ¿no es cierto?, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, por todos nuestros pecados. Ha pagado por ello y los ha borrado para siempre, hermano. Y no solamente nuestros pecados pasados, porque ¿qué ocurriría si el Señor hubiese muerto por nuestros pecados pasados? Y si nosotros hubiésemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y luego seguimos pecando, como es un hecho y como es una realidad. Entonces sería necesario, ¿verdad?, aceptar a Cristo muchas veces al día para ir siendo salvo todos los días. Y eso significaría que la salvación o los méritos de Cristo serían insuficientes para salvarnos. Pero Jesús murió una vez, para siempre, por nuestros pecados, presentes, pasados, y por nuestros pecados futuros también. Porque el Señor todo lo sabe. Y Dios sabe tal vez, ¿no es cierto?, que alguno de nosotros el día de mañana puede claudicar, puede caer, puede resbalar en este mundo, o puede sucumbir ante la tentación del diablo. Dios lo conoce todo eso. Pero nuestros pecados están perdonados. Nuestra vida está asegurada en la presencia del Señor. Debemos dar gracias infinitas al Señor por eso, ¿verdad? Esto no significa también, como algunos piensan, que esto es una oportunidad de poder vivir la vida como a nosotros nos place. Eso no es así. Porque el que es verdadero hijo e hija del Señor, ¿cuánto sufre por causa de los pecados? Tal vez, muchas veces, que no puede desarraigar por sus propios méritos, ni por sus propias fuerzas, ni por su propia voluntad, sino que se entrega en los brazos de su Salvador para que Dios también obre un milagro. ¿Cuántos creyentes necesitan un milagro hoy día? Hay pecados que son verdaderas cadenas gruesas, imposibles de romper por la mano de hombre. Solo Dios puede romper esas cadenas en la vida de muchos creyentes hoy día que están atados a distintos pecados y que sufren por lo demás por ello. No podemos pensar que un hijo de Dios se goza y se alegra y vive una vida feliz, plena en Cristo, gozándose de todos sus pecados, porque no es así, ¿verdad? El Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno de nosotros contriña nuestro espíritu y nos da tristeza muchas veces cuando ofendemos y pecamos contra el Señor, porque sabemos el costo del perdón de nuestros pecados. El costo fue muy elevado. Dios mismo tuvo que encarnar, ¿verdad?, y venir a este mundo para pagar por nuestros pecados. Él, justo, como dice la palabra del Señor, por los injustos, por nosotros. Él, que no hizo pecado alguno, quiso voluntariamente sujetarse, ¿verdad?, y ser castigado por causa de los pecados de todos nosotros. Entonces, Dios revela por medio de Juan que nuestra vida en realidad no es una casualidad, hermano. Solo Él nos da y nos ha dado la existencia. La vida definitivamente no es producto del azar. Y podríamos responder, ¿no es cierto?, a este científico tan reconocido mientras estuvo en vida, que en realidad sí Dios existe, y que en realidad sí Dios creó el universo, y que Dios dirige nuestro destino. Podríamos decirle con toda seguridad que Dios sí creó el universo, Dios sí creó la vida, y que el Señor, por lo demás, dirige nuestros destinos. Y que dirigirá nuestros destinos, ¿cierto?, hasta donde Él lo ha establecido. Por lo tanto, todo aquello que sucede a un hijo o una hija de Dios está dentro de los planes de Dios. Aunque suene, ¿verdad?, un poco fuerte esto, aunque muchos creyentes siquiera lo crean también. Pero todo, lo bueno y lo malo que nos sucede, está dentro de los planes del Señor, en la voluntad permisiva de Dios, que también para muchos les suena, ¿no es cierto?, una aberración, decir la voluntad permisiva de Dios que permita, ¿no es cierto?, el mal a sus hijos. Pero es una realidad que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia de manera general, vamos a entender estas generalidades de que Dios permite a veces, ¿no es cierto?, que el mal toque a sus hijos por muy fieles que seamos, por muy fieles que sean. Hay muchos ejemplos de esto en la palabra del Señor. ¿Cuántos hijos de Dios fueron tan fieles, pero fueron alcanzados, ¿no es cierto?, por muchos males de este mundo?
En Hebreos podemos ver la lista, ¿no es cierto?, de aquellos héroes de la fe y que también fueron alcanzados por los males. Este mismo Juan el Bautista, ¿no es cierto?, el mismo Elías, grandes profetas, fieles al Señor. Como dice el escritor allí en Hebreos, dice que vivieron en cuevas, en cavernas, no tenían dónde recostarse, ¿verdad? Vestidos de piel, ¿no es cierto?, como Juan el Bautista, por allí de un lado para otro, y sin embargo fueron grandes hombres y también mujeres del Señor, heroínas de la fe también, que la palabra del Señor nos muestra a lo largo, ¿no es cierto?, de todo el canon de las Escrituras que podemos leer. Jesús dejó su gloria entonces para venir a este mundo y habitar entre hombres pecadores. ¿Cómo nos sentiríamos o cómo nos sentimos nosotros? Yo he escuchado muchas veces testimonios como este, de hermanos, ¿no es cierto?, que han aceptado salir con un grupo de amigos, ¿verdad?, a estos, como le llaman hoy día, ¿no es cierto?, estos carretes que le llaman, y a muchos hermanos, no solamente jóvenes, sino también mayores, asistir a estos lugares. ¿Y cómo se siente un verdadero cristiano en ese lugar? Con el olor a cigarrillo, con la música, con el baile, con la borrachera. ¿Cómo se siente el Hijo de Dios? Se siente tan mal en ese lugar. Y ahí es cuando nos damos cuenta y decimos, este no es mi lugar. Yo no soy de este lugar. Yo no soy de este mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo se habrá sentido el Señor entonces, que dejó su gloria para venir a este mundo y habitar entre hombres pecadores, aún su pueblo? Porque Jesús vino y nuestro Señor Jesucristo jamás salió de los límites de Israel, nunca. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se centró solamente en Israel, en ese pequeño país. El Señor estuvo solamente ahí. Y alguna vez pensamos nosotros y decimos, ¿y por qué el Señor no salió de allí? El Evangelio habría cundido mucho más rápido tal vez, si el Señor hubiese ido, ¿no es cierto?, más al norte, a Europa. ¿Cómo se habría propagado el Evangelio? Si Jesús hubiese ido a Roma mismo, ¿verdad?, al centro del mundo de la época, ¿qué habría sucedido, no es cierto? Bueno, no tenemos forma de saberlo, pero sin duda también el Señor habría sufrido donde quiera que hubiera ido, porque el pecado, ¿cierto?, de la humanidad está por doquier. Entonces, el Señor se humilló hasta lo sumo, dice la palabra del Señor, al venir a este mundo y tomar forma de hombre. Pero el Señor soportó todo eso. El Señor soportó. ¿Cómo se sentirá un hombre, verdad?, como ha ocurrido en muchas oportunidades, que ha sido inocente ante la justicia y que por equivocación es condenado y es enviado a la cárcel, donde verdaderamente están aquellos que delinquen, que han sido malos, ¿verdad?, y que manifiestan el pecado de una manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos dentro de la cárcel? ¿Cómo se sentirá un hombre en realidad que nunca cometió algún delito y que llegó a pagar, ¿no es cierto?, allí injustamente en una cárcel con los delincuentes más peligrosos, compartiendo con ellos, viviendo experiencias realmente que nunca en su vida va a olvidar y que será marcado por el resto de su vida? ¿Cómo se sentirá, verdad? Bueno, podemos imaginarnos cómo se sintió y cómo experimentó nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que Isaías también lo expresa un poco de esta forma, diciendo, todo el día extendí mi brazo a un pueblo rebelde y contradictorio. Así fue nuestro Señor Jesucristo, aún con sus propios discípulos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo he de soportarnos?, dijo en alguna oportunidad el Señor, por la incredulidad, aún de sus propios discípulos, ¿no es cierto? Aún el mismo Juan el Bautista, siendo el mayor profeta de todos, siendo un hombre ejemplar del cual nuestro Señor Jesucristo diese testimonio de que no hay hombre mayor que él nacido de mujer. Sin embargo, Juan el Bautista tuvo su momento de debilidad también, cuando habiéndole sido revelado del Espíritu Santo, cuando vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí, como queriendo decir, el Mesías, el Salvador. Eso se lo reveló el Espíritu Santo a Juan, ¿verdad? Cuando Juan ve a Jesús, él ve inmediatamente y el Espíritu Santo ahí le confirma en su corazón que ese era el Mesías esperado. Pero después, cuando Juan el Bautista también pasó momentos difíciles en la cárcel, cuando fue apresado, dudó también, dudó.
y mandó a preguntar a sus discípulos al Señor: ¿eres tú aquel que debíamos esperar o esperamos a otro? ¿Qué es eso sino la duda? ¿Qué es confirmar la fe sino también una duda que pueda haber, ¿no es cierto?, allí? No es malo confirmar nuestra fe, es bueno, ¿no es cierto?, disipar todas las dudas, pero eso demuestra la debilidad del corazón humano, demuestra la debilidad de todos nosotros, aún aquellos grandes héroes de la fe, aquellos grandes hombres que fueron excepcionales sirviendo al Señor, aún David siendo llamado el corazón de Dios, un hombre, ¿no es cierto?, que no existió nunca más alguien como él, y que lo refleja en los salmos que él escribió. Por eso fue llamado el corazón de Dios. Aún él también manifestó una vida imperfecta en cuanto al servicio y a la fidelidad al Señor. Pero eso no puso nunca en duda el amor que David tuvo por su Dios, por su Padre Celestial, ¿verdad? Porque a veces los pecados hacen sucumbir aún al más fuerte. No estamos justificando, ¿no es cierto?, el pecado, pero sí, solamente nos estamos situando en el lugar que nos corresponde. Hijos e hijas de Dios imperfectos, llenos a veces de imperfecciones y de pecados, y que sin duda, mientras estemos pecando y estemos atados a distintas cadenas que ofenden a Dios, viviremos una vida cristiana derrotada, de sufrimiento y de permanente tristeza en el corazón. Pero Dios no quiere eso para nosotros, sin duda. Dios quiere que vivamos una vida fiel, porque solamente viviendo una vida fiel al Señor podemos vivir una vida de plenitud espiritual, de felicidad y de verdadera paz, ¿verdad? Cuando realmente vivimos la llenura del Espíritu Santo, cuando dejamos que el Espíritu de Dios invada nuestra vida y conduzca, ¿no es cierto?, nuestros caminos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, es ser guiado por Dios mismo, haciendo su voluntad. Y cuando eso ocurre, lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros es que nos llenamos de felicidad, de esperanza, de paz, ¿verdad? Y aunque nos vengan momentos difíciles, sabemos y confiamos que es Dios quien dirige nuestros destinos y que el Señor nunca, ¿verdad?, nos desamparará, y que Él y solo Él cambiará nuestra tristeza en felicidad plena y gozo, porque solamente el Señor puede hacer eso en la vida de sus hijos. Así como dice el apóstol Pablo en Efesios, entonces, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo. Esto, si nosotros pensamos un poco de esto, ¿no es cierto?, acerca de cómo ser adoptados, todos entendemos lo que significa eso, pero si lo meditamos un poco, ¿qué significa? Significa, ¿no es cierto?, que el hijo que es adoptado ha nacido en otra familia. ¿Y cuántos hijos han sido sacados, ¿no es cierto?, del seno de una familia vulnerable, por un padre alcohólico, por un padre delincuente, una madre o un padre alcohólicos, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos son sacados de hogares así y llevados, ¿no es cierto?, a lugares, ¿no es cierto?, donde están niños huérfanos o niños con dificultades? ¿Y cuántos de esos niños tienen la posibilidad de ser adoptados en un hogar que los ame, en un hogar que los quiera, en un hogar que los críe como si fueran propios hijos, ¿verdad? Hay un pequeño porcentaje que pueda, a los cuales, ¿no es cierto?, se les pueda manifestar una vida de esa forma. Y qué lindo, ¿verdad? Y qué hermoso es cuando estos niños pueden ser adoptados por personas que realmente los amen y los consideren como sus verdaderos hijos. Bueno, así ha sido con nosotros. Nosotros hemos nacido, ¿verdad?, en una nación, en una familia, de una raíz, de una genealogía perdida, de una genealogía corrompida por el pecado. Y sin embargo, el Señor, sin mirar nuestra genealogía, nuestros genes, ni nada de eso, el Señor, ¿verdad?, nos ha adoptado. Y el Señor no hace ni una diferencia entre nosotros y su pueblo, ni una sola. Para el Señor no le importa que no seamos judíos, que no seamos israelitas o que no seamos de alguna de las tribus, ¿no es cierto?, de Israel. Al Señor no le importa eso. Al Señor le importa que ahora somos sus hijos,
No hay distinción para Él, ¿no es cierto?, hacia ninguno de nosotros. El Señor entonces dejó su gloria para venir a este mundo y habitar entre hombres pecadores. Juan también en el capítulo 17, versículo 5, registra una oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo habrá sido ver al Señor orar? ¿Cómo habría orado al Señor? Y Juan registra esta oración cuando el Señor dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Juan, el apóstol, nos revela entonces, por medio de lo que él vio y oyó, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, este Jesús que estaba allí y que estaba, ¿no es cierto?, conviviendo con estos apóstoles, era ni más ni menos el verdadero Mesías y el Salvador, que había dejado su gloria de la eternidad para venir a este mundo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, era el Verbo hecho carne, y ese, el misterio de Dios revelado a nosotros, como lo expresa 1 Timoteo capítulo 3, 16, cuando dice también: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, es cuando pensamos en que nuestro Señor Jesucristo dejó la eternidad, dejó su gloria para venir a este mundo, a buscarnos a nosotros. Ni el mejor cuento que haya creado algún ser humano, ¿no es cierto?, puede expresar el amor tan grande y el sacrificio tan grande que pudo haber hecho nuestro Señor para venir a buscar a aquellos que se habían perdido a un mundo remoto y sumido en las tinieblas y en el pecado, dominado por el mismo Satanás. A ese mundo vino el Señor Jesucristo a buscar y a salvar a aquellos que había predestinado desde antes de la fundación del mundo, y que nacimos en este mundo pecador, pero Dios no nos dejó. El Señor vino a buscarnos. ¡Qué maravilloso! El Señor no nos dejó aquí, que nos perdiéramos en esta corrupción y en este mundo corrupto, lleno de maldad, sino que el Señor vino desde la eternidad para buscarnos y para llevarnos a su gloria eterna. Y termino con estas palabras de Juan, también cuando dice: y vimos su gloria. Cuando Juan dice, ¿no es cierto?, que este Jesús era eterno, que venía desde la eternidad, Juan dice: y vimos su gloria. Yo vi la esencia de Cristo, quiere decir esto. Juan hace mención de un suceso del cual él y su hermano Jacobo y Pedro fueron testigos en el monte de la transfiguración. Y eso lo describe Mateo en el Evangelio, ahí en su Evangelio, ¿no es cierto?, capítulo 17, versículos 1 y 2, cuando dice: después de 6 días, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Por eso Juan dice: y vimos su gloria, ¿verdad? Qué maravilloso y qué privilegio para Juan, y también para Jacobo y para Pedro, ¿no es cierto?, ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, verle glorificado. Ellos tuvieron ese privilegio de ver la esencia, parte de la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a llegar hasta aquí, hermanos, ¿no es cierto? Y vamos a quedar ahí en el versículo 15, entonces, del capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Que el Señor les bendiga.
Bien, mientras esperamos a las clases, cantemos Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga en las nubes, cuando Cristo venga no habrá más dolor. Cuando Cristo venga en su gloria, juntos estaremos con el Salvador. Bien, vamos a dar lugar entonces a los avisos de la iglesia. Bien, hermanos, ustedes ya conocen la mayoría de los avisos. No olvidemos, hoy día las sociedades se reúnen a las 4 de la tarde, sociedad femenina, sociedad de jóvenes y sociedad de caballeros. Hoy a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde no olvidemos que hoy día es el Día del Señor, es nuestro culto solemne. Ustedes y nosotros los que estamos acá, ¿no es cierto? En su casa me refiero, tenemos el privilegio de estar en la presencia del Señor, junto al pueblo de Dios. Así que yo les invito, mis hermanos, a quienes están en su casa, a que acudan al templo, que vengan, ¿no es cierto?, a alabar al Señor. No tiene comparación estar en la casa a estar junto a nuestros hermanos cantando y alabando al Señor. Así que yo les invito, ¿no es cierto?, a cada culto presencial. Y el día jueves, como es costumbre, también a las 7 de la tarde tenemos nuestro culto de oración, testimonio y estudio de la palabra del Señor a las 7 de la tarde. El próximo sábado, ¿sí? Próximo sábado 20, no olvidemos, tenemos nuestra asamblea congregacional, ¿ya? Así que todos mis hermanos que son miembros en plena comunión tienen la obligación ante el Señor, ¿verdad? Y ante esta congregación de estar presentes a las 3 de la tarde. Partimos a las 3 de la tarde el próximo sábado, entonces, con nuestra asamblea congregacional. Estemos orando mucho porque sabemos lo que significa una asamblea congregacional. La iglesia necesita mucho, necesita obreros en realidad. La mies necesita obreros. Por lo tanto, oremos al Señor para que podamos ese día venir dispuestos a servir al Señor, pero servirles de verdad. Así que yo les invito para el próximo sábado a las 3 de la tarde para que estemos en punto aquí para dar inicio a la asamblea congregacional. Y no olvidemos que hoy es el plazo para entregar los informes. Así que yo espero que la totalidad de los informes llegue hoy día al culto para que el secretario pueda tenerlos y pueda el consistorio, ¿no es cierto?, podamos leerlos y agilizar un poco la asamblea del sábado, si no se nos va a alargar todo, ¿ya? Así que la responsabilidad es entregar hoy día los informes de cada uno de los hermanos que ha servido al Señor en alguna actividad durante este año, ¿no es cierto?, en nuestra iglesia. También les voy a pedir que estén orando porque el día 10 de septiembre se realiza el presbiterio de Distrito Norte en la ciudad de Molina, ¿ya? Así que para que estemos orando, para que todo salga de la mejor manera. Y no olvidemos también estar orando por nuestra patria. Se acerca, ¿no es cierto?, el momento del plebiscito, así que estemos orando para que el Señor, que es quien dirige los destinos, ¿no es cierto?, de la humanidad, de nuestra vida, haga su voluntad en nuestro país. Así que estemos orando por eso. Parece que nos olvidó otra cosa. La sociedad femenina también tiene su reunión del Distrito Norte el sábado 27. Sábado 27 a las 11 de la mañana. También estemos orando por nuestras hermanas para que tengan una actividad bendecida, ¿ya? También oremos porque en septiembre son los congresos de jóvenes y juveniles, ¿ya? Aquí en la iglesia tenemos jóvenes y juveniles, así que para que ellos puedan conectarse, que me parece que va a ser online, ¿cierto?, los congresos. No sabemos todavía eso, yo creo que en el presbiterio lo vamos a saber, ¿ya? Para que estemos orando, ¿no es cierto?, para que
sean congresos que traigan bendición y fortaleza a nuestros jóvenes. Eso sería. Después, vamos a dar lugar al informe. Le voy a pedir a los hermanos que trajeron sus Biblias que levanten la mano o me muestren la Biblia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, online, ¿cuántos? Sí, muchas gracias. ¿Pueden bajar su mano? Los hermanos que hicieron obra personal, entregaron un tratado o hablaron del Señor durante la semana. 7 obras personales. Y lectura bíblica durante toda la semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 lecturas bíblicas y en total somos online, ¿cuánto? 19. 19 en total somos hoy. Ya. Ahora sí, la clase de nuestra hermana tiene repaso.